pelos para todos. Seguimos con la lista navajas y amigos y en este caso con las 100 milímetros. Y hoy toca una muy especial, la que ustedes han elegido como su navaja favorita, que es ni más ni menos que la Soldier modelo 1890. Y ahora nos van a mostrar la primera, que nos vamos a México a verla a través de Mauricio González, y luego volvemos a la Argentina y nos vamos a lo de Mariano y vemos otras variantes. Así que ya mismo, presentación y... Camaradas, y ahora le presento la navaja favorita del canal, la que más votaron, y la primer navaja suiza, de la mano de mi amigo Mauricio González. Hola, Mauricio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí saludándolos desde México. Buenísimo, Mauricio. Mostranos la primer navaja suiza. Hagamos la presentación de la primer maravilla de donde nacen todos nuestros vicios. Miren, les voy a mostrar. Esta es la primera navaja. Ajá. Es la primera navaja del soldado. Es una navaja bien bonita que pues es digna de colección esta navaja. Sin duda, sin duda. Y tenía pocas herramientas, ¿no? Pues sí, básicamente, bueno, esta navaja se caracterizaba por tener, pues básicamente 4 herramientas que se las voy a mostrar. Ajá. Esta es la navaja del soldado, la primera navaja del soldado que sustituyó a una herramienta que era especial para arreglar unos rifles. Ajá. En aquel entonces esa herramienta era exclusiva para el rifle. Entonces el ejército, viendo la necesidad y la portabilidad de esta navaja, sugirió que fuera mejor algo como esta herramienta que presentaba, aparte del desarmador, que en este caso es el desarmador plano, ajá, un desarmador bastante ancho, muy fuerte, excesivamente fuerte, que recordemos rápidamente que este fue solamente la función de destapador, de desarmador. La función de destapador de refrescos se vino prácticamente hasta 1960, el modelo 1961, y anterior a la navaja del soldado del 51 ya presentaba una pequeña muesca como raspador, pero en este caso fue solamente la función de desarmador. Ajá. Y a su vez le adicionaron otras funciones ya como navaja, que sería la hoja, ajá, una hoja bastante también fuerte, de acero al carbón. Recordemos que en esta época no había acero inoxidable, es una hoja de acero al carbón. Ajá. Todas las herramientas de esta navaja. Se le adicionó también, viendo esa necesidad del soldado, que muchas veces andando en el campo de batalla tenía la necesidad de comer pues ahí mismo, se le adicionó ya un abrelatas y el punzón. El punzón también tenía una función tanto de herramienta para la misma utilización del rifle, para limpieza, para cualquier necesidad que tuviera, así como para también una herramienta que servía pues para la supervivencia como una arma. Ajá. Sí. Tanto la hoja como el punzón pues también se utilizaban como armas letales. Entonces estamos hablando de 4 herramientas, básicamente el punzón, ajá, sí, como lo estábamos checando, el abrelatas, sí, para las raciones, el desarmador, que en este caso fue el origen de esta navaja, bueno, o fue la herramienta que inicialmente sustituyó a la antecesora, que no era una navaja, y pues obviamente la hoja de acero al carbón. Exactamente. Y cachas de roble. Estas cachas se dice que podían ser de roble negro o en algunos casos de ébano. ¡Epa! Mira qué interesante. Pues básicamente se trata, para esta fecha les voy a mostrar en la cámara, la única garantía de que fuera una herramienta original es esa crucecita que espero que se distinga.
Aquí está, miren, aquí les voy a mostrar en la punta de mi dedo. Ajá. De la crucecita. Uh-huh. Ahí se ve claramente. Uh-huh. Ajá. Esa crucecita, pues era lo que garantizaba que la herramienta, que la navaja fuera original y era su sello pues, de garantía en cuestión de calidad para el ejército. Claro, el Waffen Control. Digámoslo así, el Waffen Control antes del que conocemos años después. Claro, que fue cambiando. Perfecto. Sí. Buenísimo, Mauricio. Camarada, ahora vamos a ver la navaja del soldado que nos va a mostrar Mariano. Cabe decir que esta navaja es así desde 1908, porque el original de 1890 es de cachas negras, de roble negro ennegrecido, bien valga la redundancia, y acero al carbono y pesaba 144 gramos. Luego se hizo a partir de 1901 en cachas marrones de material fibroso. Y acá está Mariano, que nos va a mostrar la de 1908. Hola Mariano, ¿cómo andamos? Hola Juanma, ¿cómo estás? Bueno, te muestro un poco estas navajas. Esta en particular es una Elsener Swiss del año 39. A ver si se aprecian ahí las estampas, 39. Sus herramientas son de acero al carbono. Es una pieza que está bastante bien conservada. Tiene estampa de Waffen Control en su cacha, o sea, pasó por la aprobación para el ejército suizo. Acá tiene ya su hoja clip point, como bien dijiste, que anteriormente eran drop point. Esta ya es la clip point, para mí una de las más bellas. Luego tiene su destornillador que ayudaba al desarme del fusil del ejército en ese momento. También servía de palanca, realmente muy robusto. Nótese la tensión de los flejes. El abrelatas, gran rompedor de dedos este. Sí, terrible. Y pellizcador, sobre todo, el tetón. Sí. Tamaño, el espesor que tenía esto. Realmente buena, muy excelente construcción. Los remaches en acero, realmente eso le da una robustez muy importante. Si bien, bueno, con el paso del tiempo se oxidaban y degradaban un poco las cachas, realmente la construcción impecable. Y por último, el punzón. También punzón súper generoso. Sí. Sí, súper fuerte. Súper fuerte. Realmente en la mano son piezas muy robustas. Hay que considerar que la anterior pesaba 144 gramos y esta pesa 125 gramos. Es decir, es de menor peso. Y otro detalle que tiene esta navaja es que al ser posterior del 21 ya tenemos el año en la hoja. Por eso es que vemos de qué año es. Correcto. Así que bueno, esta es una 39. Después tenemos... 39. Perfecto. Esta es una 43. 43, misma estampa. Sí. Sí, señor. Sin mucho más cambio que ese. Posterior a esa, tengo esta, que la única estampa que tiene es la letra E. La letra E corresponde a cuando se rompían las hojas en las Soldier, que eran del ejército. Esta tiene también la estampa del Waffen Control. Cuando se rompían, iban a arsenales para el cambio de hoja. Como le cambiaban la hoja en otro año, no tiene el año, y le ponían la E, que la E se la asignaban a Elsener. Podía venir una W, que era de Wenger, la R, que era de Rotilberger, o una marca parecida, la B larga era una Barau, y el 2 en números romanos, que era para otras marcas. Así clasificaban las distintas hojas. Ahí está. Entonces la rareza de esa es que le cambiaron la hoja. Exactamente. Luego, ya pasamos a una pieza donde sus herramientas están hechas en acero inoxidable. Esta en particular es del año 47 y ya tiene estampa de Victorinox. Con la ballesta. ¿Se ve bien ahí? Sí. 47, perfecto. Inoxidable con ballesta.
Esta, por ser acero inoxidable, obviamente la apertura es mucho más suave, no tiene la posible corrosión que puedan tener las otras. Ya los liners también son diferentes. Me da la impresión de que estos liners son de alpaca, a diferencia de las más viejitas que eran de chapa, ¿no? Es mucho más suave la apertura. Y nótese también los pasadores o remaches, ya estos son de latón. Todo ese conjunto hace que tenga otra suavidad al abrir, pero conservando la tensión de los flejes originales. Igual suena como latigazo. Exactamente. Ese clic especial que hace. Sí. Por último, dentro de estas viejitas, ya esta está estampada Victorinox Switzerland Stainless. A ver si se aprecia. Sí. Ahí. Esta está estampada con la letra P. Ajá. Herramientas de acero inoxidable, como dijimos, pasadores de latón. Y la letra P se lo asignaban a aquellas piezas que eran para uso civil, para el mercado civil, digamos. Si tuviese la letra P y el año, era una soldier provista al ejército que al retirarse el funcionario, el soldado, la podía solicitar y le estampaban la letra P. Pero esas ya tendrían año. O sea, esta es mercado civil. Estrictamente de uso civil. Perfecto, muy buen detalle. Hasta ahí, estas viejitas. Y por último, esta hermosa pieza que salió en el 2009, la famosa Soldier Heritage 125 aniversario, de la colección 125 aniversario. Esta es una pieza que replica aquella navaja original que vos comentaste al principio, cachas de caoba. Sí tiene obviamente materiales de estos tiempos, toda en acero inoxidable, sus pasadores también en acero inoxidable. Tiene realmente una suavidad al abrir herramientas muy bonita. Estampas. Sí. Ahí se ve Elsener Suites y del otro lado totalmente lisa. Como venían las originales. Como venían las originales, exactamente. Y cuando abrimos el punzón, ahí tiene estampado, a ver si se llega a ver, su correspondiente número y serie. Se hicieron 4 series de 1884 piezas cada una, ¿no? Esta es de la tercera serie. Sí. Cabe decir que la zona 1 es Suiza, la 2 Europa, la 3 que es la que corresponde a esta al resto del mundo, y la 4 Estados Unidos y Canadá. Correcto, exactamente. Sí, si se ve ahí, todavía tiene aceite original de aquella época. Sí. Una hermosa pieza, una hermosa pieza. Sí, es realmente una pieza de coleccionista. Y ya que estamos por acá, ¿aquella bolsita es la bolsita original? Esta es una bolsita original que vino con una de estas piezas que compré en Suiza, que me la enviaron obviamente por eBay, y vino con esta bolsita. Según pude ver en catálogos, esta era una de los modelos de esa época, ¿no? Interesante. Sí, no, es raro, es una rareza ver eso. Y por último, te molesto que me mostré cómo era la cajita de la edición Jubilé, es decir, la de 125 años. Claro que sí, claro que sí. Bueno, en principio venía en una caja como toda la edición 125 aniversario, en su caja rojo oscuro con letras doradas, ¿no? Que uno levantaba la tapa y por dentro era así, venía. Ahora les voy a mostrar su caja de madera, pero lo interesante de esto es la apertura de esa caja, ¿no? Abría para el frente y no para arriba como uno pensaba. Un cartón realmente gruesito, muy bonito, y dentro de esa caja, de la contención secundaria, venía la contención primaria de la navaja. Una hermosa caja de madera, sí, muy bonita, con cierre de cuero y botoncitos. Esto cuando uno la abría, adentro forrada en un cuero sintético, a ver si se ve bien ahí. Sí. Perfecto. Esto con el paso del tiempo
se va cuarteando, como se puede apreciar en imagen. Es un cuero muy finito. Después, acá traía su correspondiente número. Que coincidía con el número que estaba atrás del pulsor. Exacto. Y cuando uno retiraba esto, acá traía su certificado. Exactamente. La verdad, una pieza digna de coleccionista. Muy bonita. Excelente. Buenísimo, Mariano. Muchas gracias. Por favor, Juan, ha sido un placer. Camaradas, nada más que decir de semejante navajón. Quizá algún detalle medio tonto, como por ejemplo, uno hasta que no tiene una Soldier en la mano, no sabe cómo suena, qué bien que se sienten las herramientas. Es realmente una navaja que debe tener todo coleccionista y quizás hasta un usuario. Entonces, con esto voy a cerrar el tema de la Victorinox Soldier de 100 milímetros, modelo 1890. Si les gustó este video, no dejen de compartirlo en sus redes sociales y no dejen de suscribirse tampoco a este canal. Y también, ¿por qué no? Me dejan un like como interacción, me sirve para que más personas vean este canal. Y como vieron, por ahí saco videos medio en horarios raros, así que activen la campanita. Para la semana que viene vamos a estar entrando a las 108 milímetros. Y la primera que vamos a ver es la simple Victorinox Solo. Victorinox Solo y su variante Plus. Así que si tienen foto, alguna duda de este video o algo más, me la mandan a navajayamigos@gmail.com. Camarada, espero que les haya gustado el video. Nos estamos viendo. ¡Chao! Down.